presencia del Señor, porque estas alabanzas preciosas, fruto de labios que confiesan su nombre, que ya podemos directamente ir a la palabra, porque está un ambiente magnífico. Qué bueno es buscar a Dios, adorarle. Amén. Qué bueno. Bueno, pues hoy toca un tema que es muy abundante y tendremos que correr un poquito. Tendremos que correr un poquito porque si no, no nos da tiempo. Como siempre digo, el Génesis es semillero de prácticamente las doctrinas más importantes de la Biblia. Entonces empiezan como un germen, luego se irán desarrollando, refinando, completando, terminando de revelarse a lo largo del desarrollo de toda la Biblia. Entonces yo tocaré las doctrinas conforme van apareciendo, pero en la medida en la que nosotros la desarrollamos con el texto que hemos leído, ¿vale? Esto quiere decir que habrá matices que a usted se le ocurrirá, dirá, ah, sí, pero también hay otro texto, o hay otra parte, o hay un matiz, o hay otra tensión. En la Biblia hay tensiones entre temas que parecen opuestos. En mi opinión es un error tratar de resolverlas, porque perdemos el equilibrio. Las tensiones están en la Biblia y no son resueltas en ella. No debemos nosotros tampoco resolverlas, porque lo más normal es que acabemos en un error o induciendo a otros. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con la caída. Ya hemos visto la creación. Si tuviéramos que resumir la creación en un par de frases, diría: todo lo creó Dios, sería la frase 1. La segunda, todo lo hizo bueno. Esto quiere decir, no hizo nada malo, y cuando Él terminó su creación no había ausencia de ningún bien. Pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Y entonces entramos a la caída. Veremos el pecado que propicia la caída, claro. El alcance del pecado. Piense en el pecado como una piedra que se tira a un estanque. Genera olas concéntricas. El impacto y el alcance de este accidente va a llegar hasta lo último de la creación. Pero estamos hablando que es el trato de Dios. Génesis es el trato de Dios. La primera parte de los 11 capítulos primeros es el trato de Dios con la humanidad en general. Entonces no podemos olvidarnos del trato de Dios. ¿Dónde está Dios? Si aquello que era bueno en gran manera dejó de ser bueno, ¿qué ha pasado con Dios, no? Bueno, pues veremos el linaje de Set, que es el fruto de la fe, y veremos cómo el propósito continúa. Así que vamos a empezar a tratar el pecado. Lo primero que tenemos es la tentación. La tentación precede al pecado. Vamos a abrir entonces la Biblia por Génesis capítulo 3 y vamos a hacer un análisis de los primeros 6 versículos del capítulo 3. Y si nos damos cuenta, cuando pensamos acerca de la tentación, nos percataremos que hay dos elementos. Un elemento exterior, una fuente de tentación que incita, que genera o que despierta. Y hay otra fuente, otro elemento que interviene en la tentación, que es el elemento interior. En palabras de la Biblia, pasiones que batallan contra el alma. Pasiones descontroladas, pasiones desordenadas generan la tentación. Hay dos elementos, uno exterior, hay una fuente que induce al mal. Ignorar esto es no progresar en la vida espiritual.
Hay religiones y denominaciones cristianas que han ignorado al diablo completamente. Yo tampoco soy partidario, que lo estemos mencionando todos los días, todas las horas, y no sabemos si predicamos de Dios, del diablo, si estamos llamando a Dios, tampoco soy partidario de eso. Tampoco soy, pero no ignorarle. Debemos tener en cuenta que existe, y a día de hoy sigue activo, un elemento de la tentación que es externo. Cuando no tenemos en cuenta esto, atribuimos cualquier error o maldad a la persona. Y el apóstol Pablo deja claro que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que hay poderes que están jerarquizados y organizados, y su labor principal es llevar al hombre a pecar. Tampoco creo y ni estoy de acuerdo con las películas que salen espíritus para que la casa cruja, o los muebles se caigan, o las cortinas vuelen y todas esas cosas. El interés primordial del enemigo, lo va a ver a lo largo de la Biblia, aquí va a ser la primera vez que aparece, es hacer pecar al hombre. Así que hay un elemento exterior y otro interior. Versículo 1 nos habla de la serpiente, que era astuta, el animal con más capacidad. Nosotros entendemos entonces que este instrumento exterior va a ser una herramienta, un recurso para la batalla que se va a enfrentar. ¿Y por qué es astuta? Porque la batalla, el campo de batalla va a ser el razonamiento. Por eso yo ya empecé a hablarles la semana anterior que el razonamiento forma parte de la espiritualidad. Y la batalla, en la tentación, el campo de batalla va a ser el razonamiento. De hecho, cuando se prometen pastores del nuevo pacto, serían pastores que pastorearían con ciencia y con inteligencia, razonando con el prójimo, mostrando en sabia mansedumbre el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios es que los hombres se salven y vengan al conocimiento. No estoy hablando de la iluminación mística, tampoco estoy hablando de un movimiento cultural, pero sí el razonamiento es parte esencial de la espiritualidad, hermanos míos. De tal manera que entendemos que detrás de la serpiente como instrumento está un ser que después en Apocalipsis, cuando se ve con más claridad a este ser, nos hace entender el apóstol Juan que esta es la serpiente antigua, como si nos estuviera revelando esto que parecía un cuento. Dice, no es un cuento, ese es real. Principio de todo el mal, aparece esta serpiente, y al final en Apocalipsis, que es cuando se resuelve todo, se habla de se hace memoria de que utilizó a un animal y necesitaba al animal más astuto de todos. Por eso también el apóstol Pablo, hablando de la apostasía, hablará de doctrinas de demonios. Y doctrina es enseñanza. Y para enseñar se necesita razonar. Muy bien. Tenemos entonces el elemento exterior, que va a ser la serpiente. Va a utilizar, atención, la palabra
Esto es una incógnita que genera teorías. Yo no voy a entrar en ella, no solo por falta de tiempo, sino también creo que por falta de utilidad práctica. Pero nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo la mujer no se asustó al oír a un animal hablar? ¿Verdad? Cuando la facultad de hablar es un don para los hombres, para la humanidad, seres humanos, para poder comunicarnos con Dios y podernos comunicar entre nosotros, poder transmitirnos ideas, conocimiento, sentimientos. Y el enemigo va a utilizar a un animal que sea el más capaz para él poder utilizarlo. No lo dice la Biblia, pero esta capacidad de hablar no se la atribuimos a Dios, puesto que no vemos a ningún otro animal hablar, ni hay ningún otro tipo de registro sobre que le fuera dado el don del habla, porque entonces necesitarían ser razonables o racionales. ¿Cómo lo hizo el enemigo? No lo sé. La Biblia no lo dice. No sé si el enemigo, el diablo, hizo de ventríloco o la serpiente, o se le metió adentro, o yo no lo sé. Como no lo sé, la Biblia no dice, pues la imaginación es libre, cada cual piense lo que crea que le es más lógico. Yo no voy a pensar más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito es que el enemigo utilizó al animal con más capacidad para poderlo hacer hablar y a través de la palabra inducir, generar una pasión dentro, en este caso de la mujer, porque es con la que la serpiente va a hablar. Esto también hay un debate filosófico, teológico, tampoco voy a entrar en esto, sobre si el hombre tenía pasión o no tenía pasión, si era impasible o si era pasible. No voy a entrar en esto, pero sí por lo menos diré algo, según mi parecer. Hay pasiones que están ordenadas al bien, como es el amor, ¿cierto? El amor nos lleva a hacer el bien a la persona que amamos. La esperanza, ¿verdad? La felicidad, la adoración a Dios, también tiene que ver con la pasión. Hay formas de entender el cristianismo en la que parece que sentir pasión, emoción o algo como que es malo, ¿no? Tenemos que ir a la celebración de nuestro culto así muy serio, muy como muy formal, no se mueva nadie, termina la liturgia y nos vamos para la casa. Porque como haya un grito, una expresión, o sea corporal o verbal o lo que sea, pues parece que está rompiendo el desorden o el orden, como que si Dios se va a molestar o algo. Yo creo que no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el hombre sí podía sentir y que hay pasiones que nos llevan hacia el bien, están ordenadas hacia el bien. Ahora, hay pasiones, sí, es cierto, ahora, que nos llevan hacia el mal. Yo entiendo que esas pasiones no estaban en el ser humano al principio, que están ahora en el hombre caído, en el hombre, en el ser humano, que ya ha pecado. Pasiones como la envidia, la lujuria, ¿verdad? El odio, la venganza, la codicia, en fin, pasiones que arrastran al hombre, que modifican su conducta, que le llegan a dominar. Entonces la serpiente, de alguna manera dotada para hablar, quiere generar una pasión
que modifique la conducta de la mujer, del ser humano, en este caso, porque está hablando con la mujer. La fuente o el elemento externo de la tentación, tratando de generar el elemento interno de la tentación. En el versículo 1 al final le dice la serpiente a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Empieza la conversación. Está probando, atención, está probando el conocimiento y la aplicación del conocimiento. El conocimiento que se tiene de Dios a través de la palabra que Él ha dado, porque a Dios se le conoce por la palabra. También hay otro debate teológico importante sobre si el hombre conoció todo de Dios antes de la caída. Yo creo que no. Creo que no conocía todo de Dios, pero bueno, habrá quien piense lo contrario, y como son debates profundos, yo por lo menos con honestidad les comparto que yo creo que no. Creo que el hombre conocía en parte a Dios, y que lo que conocía de Él lo conocía más por la palabra que le había sido dada que por su capacidad de percibir a Dios. Según en palabras del apóstol Pablo, primero es la creación animal y después la creación espiritual. Entonces hay un desarrollo del hombre como parte de la tierra, en el natural, como uno de los habitantes del planeta, y que el hombre va a ir creciendo en el conocimiento y en la comunión con Dios hasta que llegue su punto culminante y se diga al final de los tiempos: aquí la morada de Dios con los hombres. Ahí sí le conoceremos tal como Él nos conoce. Entonces yo personalmente entiendo que Adán no conoció a Dios enteramente, pero lo que conocía de Él lo conocía a través de la comunicación que Dios tenía. Y la serpiente va a probar qué conocimiento tiene de Dios a través de la palabra que le ha sido dada el hombre. Sabiendo que la serpiente es el diablo, un ser angelical, espiritual, que no es material, no es cuerpo, este sí conocía a Dios. Este sí conoció a Dios. El conocimiento que tenía el diablo de Dios siempre ha sido superior al que el hombre tiene de Dios. Lo era en el principio de la creación y lo sigue siendo ahora. Y desde ser mayor como conocedor puede extraviar al que conoce menos. A la persona que está sana, no existe hoy la persona sana porque todos hemos pecado. Entonces, como todos hemos pecado, no existe la persona sana absolutamente. Pero pienso que si hubiera alguien sano no podríamos engañarlo y extraviarlo acerca de lo que conoce. Podríamos engañarlo y extraviarlo acerca de lo que no conoce. ¿Por qué? Porque al no conocerlo tendrá que confiar en nuestra palabra. Y en base a la confianza que nos hayamos ganado, podremos engañarle, pero no en cuanto a lo que sí conoce, porque lo conoce. Y nunca una persona recta tomaría como verdadero algo falso, ¿verdad? Pero como el pecado hace unos estragos tremendos en nosotros, y todos hemos pecado, nosotros vivimos engañados y en algunos aspectos nos dejamos engañar. Pero estamos hablando ahora, estamos haciendo un análisis sobre una persona que fue creada perfecta, sin maldad y sin tendencia al mal. Así que va a ser extraviada en tanto en cuanto no conoce o en lo que conociéndolo no lo domina. Y la va a probar. Dios os ha dicho
no comáis de todo árbol. Respuesta. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La ignorancia de la palabra, atención, no le tocaréis. No dijo Dios eso. Dijo, no lo comáis. No dijo nada acerca de tocar. Voy a hacer una aplicación porque que entiendo que es pertinente, porque el cristianismo ahora mismo está en peligro. Como decía Jesús, el reino de los cielos sufre violencia. Y hay dos extremos muy peligrosos porque son dañinos. Un extremo es el legalismo. ¿En qué consiste el legalismo? ¿A qué me refiero con legalismo? Me refiero a tradiciones y mandamientos de hombres que son expuestos al pueblo como si vinieran de Dios. Apocalipsis dice, terminando la revelación, que el que añada a estas cosas es la revelación de Dios. El que le añada a esto, Dios traerá sobre él todas las plagas que están escritas en este libro. Cuando se le añade a la palabra de Dios, se le está pidiendo a las personas que hagan algo que Dios no les pidió. Se le está diciendo a alguien que hacer algo es malo cuando en sí no lo es. Y esto es muy peligroso. Porque si las personas nunca traspasan el límite que le han puesto los hombres, están obedeciendo a hombres como si obedecieran a Dios. Quiere decir, han elevado a Dios al hombre. Les voy a relatar rápidamente una confrontación que es importante en el Evangelio. Hay puntos clave en el Evangelio. Le dicen los técnicos de la ley, los escribas, que han venido de Jerusalén hasta Capernaum y allí están observando, ven que los discípulos de Jesús comen, se lavan las manos, sí, pero no hacen todo el ritual de purificación. Porque la doctrina de ellos es, si yo toco a alguien que a su vez tocó a alguien que estaba contaminado, la contaminación pasa a mí. Al yo tocar los alimentos y yo lo como, yo estoy ya inmundo y ya delante de Dios estoy mal. Me puede coger hasta un demonio. Jesús tiene otra doctrina. La doctrina de Jesús es no contamina al hombre lo que entre en él. Por eso Jesús no hacía estas separaciones. A él se le acusaba de que compartía con los pecadores, convivía con ellos, entonces decían, ya está inmundo él. Jesús, esta no era la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús es no contamina al hombre lo que entre en él, sino lo que sale de su corazón. O sea, la consumación de estas pasiones desordenadas que modifican la conducta del hombre. Esa es la doctrina de Jesús. Ahora, ellos le acusan a Jesús y dicen, tus discípulos, atención, quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Y dice Jesús, se lo digo en pocas palabras, es que la tradición de ustedes anula la palabra de Dios. Y le doy un ejemplo. En la Biblia está escrito, honrarás a tu padre y a tu madre. En otras palabras, que no le falte de nada a tus padres. Y vosotros le habéis dicho a los hombres, mamá, papá, yo no puedo ayudarte porque con lo que yo podría ayudarte, lo tengo que dar la ofrenda. Y no le dejáis a los hombres hacer algo bueno por sus padres. Así estáis invalidando la palabra de Dios con vuestras traducciones. Y con estas muchas otras cosas. Entonces, las tradiciones, los mandamientos y las leyes puestas por los hombres, que muchas veces resultan de una mala interpretación o de un celo excesivo de la Escritura, hace que los hombres sigan a esos otros hombres y desdeñen la palabra de Dios.
Estos los que nunca se atrevan a pasar el límite. Pero ¿y los que se atrevan a pasar el límite? Pues estarán haciendo algo que no es malo, pero tendrán conciencia de haber hecho algo malo. Cuando vean que no hay ningún mal resultado de haber hecho esto, pensarán entonces que no hay ningún mal resultado de traspasar los otros límites. Por eso va a haber personas que pasan de los legalismos extremos al abandono total de los principios cristianos de no, ya no me congrego, no, yo ya no ofrendo, yo ya no, nada, esto es mentira todo. Esto lo he visto yo y usted seguramente si lleva unos años en el Evangelio lo habrá visto. Yo también lo he visto. ¿Verdad que sí? Personas que pasaron de un extremo hacia el otro. Aquí tiene el primer legalismo. Aquí tiene el primer añadido y es por causa de ignorancia. Mi pueblo perece, se dirá más adelante, porque falta conocimiento. Y el conocimiento de la palabra de Dios. No le tocaréis. No lo dice la Biblia, pero ¿se imagina el efecto que produciría la serpiente tocando el fruto? O quién sabe si algún día pasando por allí rozó un fruto... No lo sé, no dice la Biblia. Pero sí una cosa sí es clara. Si hubieran tocado el fruto, no hubiera pasado nada, porque el límite que Dios puso es no comer. Yo les recomiendo, porque a veces aconsejamos a otras personas, tratamos de ayudar a otros, intentemos transmitir nuestra fe desde nuestra devoción, desde nuestra creencia, desde el amor hacia el otro, no desde el limitar a otro, de censurar a otro, porque se produce un efecto contrario a la fe. La fe produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. El legalismo produce inseguridad, temor, esclavitud. Bien. Ahora vienen las insidias y vamos a ver la primera mentira. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primera mentira. No moriréis. Después dirá el Señor Jesucristo, cuando el verbo se haga carne, dirá, el diablo es padre de toda mentira. Cuando habla mentira, habla de sí mismo. Esta es la primera mentira. Atención, no moriréis. No moriréis. Y esta mentira sigue en el aire. Peque, porque no va a morir. Pero después uno es creyente, ¿verdad? Y ya esta mentira no cuela, pero hay otra, que es la otra cara de la moneda. La moneda tiene cara y cruz. Cuando no quieres pecar, el diablo te dice, peca porque no morirás. Cuando has pecado, dice, ya estás muerto. Ya para qué, ya estás muerto, ya mejor que te vayas, ya de perdido al río. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si tú no... ¿Para qué vas a orar a Dios? ¿Tú crees que Dios tú eres un hipócrita, tú eres un falso? Si tú siempre eres el mismo, Dios se ha hartado de ti ya. Tú no das la talla, todos los hermanos andan en santidad y en honestidad y tú no, tú ves que no. Primero te dice peca, que no pasa nada. Y después cuando peca te dice, esto ya no tiene remedio. Las dos caras de la misma moneda. Que el Señor reprende todas sus mentiras, porque hay un Dios misericordioso en el cielo. Este fue el recurso, la mentira, no moriréis. Atención al versículo 5, que tiene tres expresiones brutales. Ya con esta ya la ha dejado ahí diciendo, espérate un momento, no moriréis. No morirás. Pues el motivo, atención a esto, por eso digo que los legalismos y las prohibiciones no sirven para educar ni para que el creyente crezca, madure, se desarrolle. No sirve.
Yo le recomiendo, no críe a sus hijos solo con imposición, limitaciones, reglas, prohibiciones. Nútralo, edúquelo, ábrale los ojos, enséñele. Motívelos. Hay padres que con toda su buena intención y su buen deseo han pensado que restricción, prohibición es la manera de educar. No moriréis. Y ahora ya, ¿qué es lo que pasa? Que dice, hay otra, ya está en la insidia, ya está generando un pensamiento. Hay otra razón. Hay otra razón por la que Dios no quiere que tú comas eso. Eso está feo, ¿eh? Ay, la conspiración. Hay gente que se han enfermado de la mente por la conspiración. No hace mucho estaba hablando con una persona, es creyente a su manera. No practica una religión concreta, tiene unos antecedentes y yo creo que es una persona buena, porque yo le conozco y su obra y sus cosas pues me dejan ver que es una persona buena con un sentimiento noble, pero tiene una confusión tremenda, porque vive encerrado en un sentimiento fatal acerca de conspiraciones de poderes. ¿Y dónde está Dios en eso? Es que sucumbir ante esta idea te lleva solamente a dos opciones. Una, Dios no existe o se ha desentendido de nosotros, sería una opción. Dios o no existe o se ha desentendido de nosotros. Segunda, o Dios es el malo. Ya el dualismo maniqueo piensa esto desde la antigüedad, y ese pensamiento se ha ido filtrando y ha perdurado en diferentes ideologías o pensamientos. Hay un Dios torpe, malvado, que creó esto y que está aquí jugando con nosotros y que está experimentando. Qué terrible, ¿verdad? Qué fatalismo. ¿A quién se le puede predicar ese evangelio? ¿A quién le puede traer esto ningún beneficio? No sucumba nunca ante el fatalismo, porque ni Dios es malvado, ni se ha olvidado de nosotros. Amén. Por muy duras que sean las circunstancias, por mucho que elementos externos quieran generar en mí una sensación de desconfianza, de rebeldía. Mire lo que dice un salmo, dice, aunque Dios me mate, yo sigo confiando en Él. Yo hago una metáfora para entenderlo. Si yo veo a Dios venir con una espada y digo, ¿dónde va, Señor? Dice, a matarte. Digo, por algún bien me hará matarme. De esto se trata. ¿Ve? La gente confía, hermano, la gente confía en mil cosas. Me tocará el cupón. ¿Ve? Mi jefe me pagará a final de mes. Mi esposo no me engañará nunca. ¿Verdad? Mi esposa nunca hablaría mal de mí. Mi partido político, cuando entre, ya verá cómo se acaba todo. Los pobres se acaban, ya no hay pobres, ya no hay abuso, ya será el mundo perfecto. Es más, yo no tendré ni que ir a trabajar, me traerán el sueldo a casa. Cuando luego viene mi partido, tú verás que sí. Hermano, hay gente que creen en tantas cosas. Y hablan de ello con pasión, ¿verdad? Pues donde está su tesoro, está su corazón. Yo quiero creer en el Señor. Aleluya. Diga el diablo lo que diga, y diga los hombres lo que digan. Yo creo en mi Señor. Pero cuando se queda considerando, no moriréis. No, entonces ¿qué? Versículo 5. Serán abiertos vuestros ojos. Es que tú no sabes nada. Es que tú no ves por ti mismo. Es que tú no piensas por ti mismo. ¿Le suenan estas expresiones? Piensa por ti mismo. Es que te han lavado el cerebro, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Aquí, si tú piensas lo mismo que piensan ellos, entonces ¿qué estás pensando por ti mismo? Si tú no estás de acuerdo con ellos, entonces tú no piensas por ti mismo. O sea, porque tú eres demasiado tonto
para que esta idea que tú tienes, o este sentido, estos principios, o esta devoción que tú sientes por el Señor, esto es porque alguien te está manipulando. ¿No? Por favor. Cuando superamos los complejos, sabemos en lo que hemos creído, a quién hemos creído, como dice Pablo. Yo sé a quién he creído, o sea, no en quién he creído, sino sé a quién he creído, o sea, sé quién me ha transmitido el conocimiento que despertó en mí esta confianza. Y como no tengo complejo, ni tengo miedo, ni me manifiesto hostil contra el que discrepa. ¿Verdad? Puedo defender ardientemente mi fe, pero mansamente. Y le puedo decir con todo mi sentir, con toda mi convicción y hasta con vehemencia, sin faltarle, lo que creo, lo que siento y lo que espero, lo que pienso de la bondad infinita de mi Señor. Y luego si se quieren reír, que se rían, y si quieren desconfiar, que desconfíen, pero su falta de fe, su falta de confianza, su blasfemia, sus insidias, su odio, su rencor, su amargura y su frustración no harán mella en mí. Y esto es un ejercicio que debemos hacerlo en cada momento de nuestra vida. No tenemos explicación para todas las cosas, pero sigo confiando en Dios. Pues yo tampoco sé, cuando voy al doctor, me duele aquí, me duele allí, me dice, se toma usted esto cada 8 horas. Yo no sé ni lo que es eso, ni de dónde salió eso, pero me lo tomo. Porque confío en el doctor. ¿Cómo no voy a confiar yo en el Señor si confío en el doctor? Pues confío en el Dios que hizo al doctor. Confío en el Dios que puso en el corazón del doctor una vocación. Porque aunque el doctor cobre su sueldo, que me parece apropiado, el obrero tiene que cobrar, pero hay una vocación en el médico, generalmente, por lo menos los que son buenos, los que llegan a ser buenos, hay una vocación: restituir la salud del enfermo. Confía en tu abogado, confía en tu médico, confía en tu papá, confía en tu mamá y confía en Dios, que es la fuente de todo bien. No, pero serán abiertos tus ojos. Dios te tiene engañado. ¿Qué es lo que no quiere Dios? ¿Por qué te tiene engañado? Porque no quiere que tú seas como Él. ¿Y qué es ser como Dios? Pues saber el bien y el mal. Así vive el ser humano. El ser humano se ha erigido en su propio Dios. ¿Por qué? Porque Él decide lo que está bien y lo que está mal. Por eso hemos llegado a un relativismo moral. Hemos llegado a una contradicción tremenda, ¿no? No sé si es un chiste o qué. Porque se habla y se vive y se expresa hoy, con un pensamiento generalizado, hacia un relativismo absoluto. O si es absoluto, no es relativo, ¿no? Y si es relativo, no es absoluto. No, sí. Relativismo absoluto. El bien es lo que sea bien para ti. Por eso, en debates morales, en debates acerca de lo que está bien o de lo que está mal, nunca llegaremos a ningún puerto con el ser humano de hoy. Es verdad. Claro, porque el bien para ellos, el bien sumo, es lo que ellos tienen en su cabeza. Así que lo que haya que sacrificar en pos de ese bien, claro, me parece que no tenemos claro qué es lo mejor para nuestro país, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro futuro. No lo tenemos claro. Porque a mí me da la impresión, puedo estar equivocado, repito, lo digo desde la sencillez y la humildad, pero es la impresión que me da a mí, hablando con las personas, escuchando la radio, viendo la televisión. Me da la impresión que hay un pensamiento generalizado que siente
que el mal es otro, o sea, otro ciudadano. Son los otros. Y yo digo, no hemos aprendido nada en 50 años. No hemos aprendido nada en 50 años, que seguimos pensando que los malos son los otros. Porque desde aquí los otros están allá, pero desde acá los otros están allá. Los otros. El mal no es los otros. Los otros pueden tener cosas buenas y cosas malas. Y nosotros podemos tener cosas buenas y cosas malas. Pero ¿cuándo nos pondremos de acuerdo en qué es bueno? Si lo que es bueno es lo que yo pienso que es bueno. Sí, yo me estoy explicando, hermanos míos, que no entre esto a la iglesia. Que no entre esto a la iglesia, porque entonces la destrucción. Una casa dividida no puede permanecer. Y no hay más claro que se está en tinieblas que el enfrentamiento entre los hermanos. Es el espíritu cainita, que si le da tiempo lo vamos a ver. Me tiene que dar tiempo, porque si no, no estoy cumpliendo con lo que tiene. Pero es que hay predicadores buenos y maestros buenos que terminan la clase que empiezan. Y los hay malos que no les da tiempo. Yo soy de los malos. Pero tengo esperanza de mejorar, ¿eh? Muchas veces estoy en la iglesia y digo, 5 minutos, hermano, y dice, se van 25, 15, ¿no? Y dice una vez un hermano, que hay confianza, no hay cariño, y dice, pastor, qué mentiroso eres. Siempre dice 5 minutos. Y nos reímos. Digo, oye, ya hombre, cuando mejores ya. Bien, el hombre siente que es Dios, su propio Dios, porque decide lo que está bien y lo que está mal. Pero aquí hay otro error infantil. Vamos a ver. Dios creó todo y todo era bueno, ¿sí? ¿Sí? ¿Y para qué quiere conocer el mal? Explíquemelo. ¿No? Le conoces el bien, pero no conoces el mal. Tiene que experimentarlo. Bueno, pues esto es tan tonto, ¿eh? Que sí que lo estamos riendo. Bueno, pues esto cae todo el mundo. No, yo tengo que experimentarlo. ¿Tú cómo vas a saber si una cosa te gusta si no experimentas? No. Nunca me han dado con un bate de béisbol en la cabeza y no lo quiero experimentar. No. A mí nunca me han cortado un brazo con una motosierra y no lo quiero experimentar. Yo nunca he comido comida de la basura, ni he bebido agua de la cloaca, pero yo no quiero experimentar. No, usted lo tiene que probar primero y después ya decir usted lo que está viendo. O sea, todo es mi experiencia. Y vamos a dejar lo que es bueno o malo a la subjetividad de la experiencia. Si nosotros viéramos, perdón, voy a usar un ejemplo grotesco, ¿no? Y grosero, me disculpan. Pero es que necesito generar esto que va a generar ahora. Si viéramos a una persona comiéndose su propio excremento, ¿qué pensamos? Que está mal. Que pensamos que está enfermito de la mente o algo le pasa, ¿no? O que está drogado, el efecto de la droga, o que está enfermito de la mente. Algo malo le pasa. Pero cuando se coma su propio excremento 50.000 personas, entonces será una opción. Porque entonces, cuando uno está loco, cuando son 50.000, entonces en el relativismo que vivimos, diremos, bueno, es que eso es... esto es gastronomía, esto es una nueva tendencia culinaria. Es que usted no lo ha probado, ¿verdad que no? Señor, llévame ya, digo. No. Por favor, hay cosas que no... Yo no tengo que probar el mal. La oración del Padre Nuestro es líbranos del mal. Y aquí dice el diablo, tú no serás un Dios hasta que tú no metas los deditos en el enchufe. Ahora, ¿qué pasó? ¡Upa! Ahora te enteraste.
el Salmo 1, yo entiendo que el Salmo 1 en primera referencia es Jesucristo, ¿no? El varón que no anduvo con cosas. Pero también hay una segunda referencia, creo, en torno a los nacidos en el Evangelio. Aunque todos somos pecadores, pero no es lo mismo nacer en un hogar cristiano y vivir la presencia de Dios desde niño que venir del mundo destruido, ¿no? Pero muchas veces los muchachitos, las personas que han nacido en un hogar cristiano, en el ambiente de Dios, cuando alguien cuenta un testimonio y dice, yo estaba en el mundo y yo maté 18 personas, robé 200 bancos, consumí 2000 kilos de droga y estaba buscado en 18 naciones, y está el muchacho ahí, la muchachita, yo no tengo ningún testimonio. O sea, a ver, es que haber experimentado el mal, hermanos míos, no es nada digno de nada. Claro, la persona que lo hace es que ha sido rescatado de un gran mal, de un gran dolor, de una oscuridad, y quiere expresarle a los demás la gratitud que él siente por haber sido librado de algo que no podía salir por sí mismo. Pero a veces al inexperto el enemigo le puede jugar una mala pasada diciendo, tú no tienes ningún testimonio, tú no tienes... Y muchos jóvenes pues han dicho, no, yo tengo que ir al mundo porque quiero probar, porque quiero experimentar. No voy a dar nombre obviamente, pero una persona me dice a mí que es amiga de otra persona, que es hijo o hija de un pastor, no digo ni si es hombre o mujer, hijo o hija de un pastor, está viviendo una vida muy triste, la está pasando muy mal, tiene unas crisis brutales y está tocando fondo y no se da cuenta. Y todo empieza porque quería vivirlo por sí mismo. Por sí mismo. Esto es muy triste. Por favor, que no nos pase. Amén. Oremos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, démosle ejemplo, generemos en ellos la conciencia del Salmo 1. Es bienaventurado el varón, el que dice varón incluye también a la mujer, a la humanidad, cualquiera que no anda en consejo de malos, que no se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Por qué? Porque tiene una bendición prometida, tiene una promesa. Tiene la promesa de no tener hoja caduca, que su hoja sea perenne, tener siempre cerca el agua corriente. Todo el mundo pasamos por otoño espiritualmente hablando, pero estas personas tienen una promesa. Aún en sus otoños se mantienen verdes. Sus crisis son menos crisis. No hay nostalgias del pasado, ni hay debilidades adquiridas por el vicio. El viejo hombre, según dice San Pablo, que está viciado conforme al pecado. Si arruga una hoja de papel, la pones derecha, se queda una tendencia, ¿verdad?, a la forma que adquirió. Esto pasa con el creyente. El viejo hombre sigue ahí hasta que seamos transformados. Entonces se genera una tendencia, un vicio. Y las personas que han nacido, se han criado en un hogar cristiano, aunque tengan sus luchas, aunque hayan tenido sus pecados, sus errores, no es lo mismo. Tienen a su alcance una bendición extra. Trabajemos con nuestros niños eso, para que nunca más sientan que son menos porque no han experimentado el mal. Más bien que digámosle, hijo, hay que sentir compasión de estas personas que han destruido, han tirado años de su vida y han sufrido y han hecho sufrir a otros y ahora están muy contentos de que Jesús ha hecho un cambio en su vida. Nosotros tenemos que dar gracias a Jesús de no haber pasado por ahí. Claro. También le recomiendo que si usted tiene un testimonio fuerte, cuando lo cuente, no lo dramatice tanto porque hay débiles y hay niños y hay jovencitos y los puede confundir. Ahora, en mi época se ven unas películas que cuando las emitían la delincuencia subía como la espuma y chavales que lo habían cogido
para las películas que no eran drogadictos ni atracadores, acabaron drogadictos, atracadores y productores y gente del mismo cine, este género del cine, corrompían a los chavales. No todos, pero algunos, y no voy a decir obviamente nombres, pero investiga un poco y lo sabrá. Cada vez que se emitían esas películas, se avivaba la delincuencia. Le hacía daño a los menores, a los pequeños, los extravía. El diablo siempre está detrás de pruébalo, experimentalo por ti mismo. Tú sí controlas, a ti no te va a matar. Esto le mata a los tontos, a los ignorantes, a los que no, ¿verdad? Así se empiezan las drogas, así se empieza la prostitución, o sea, a los que consumen prostitución. Así se empieza el chisme. No, esto no es que todo, te estoy comentando un comentario. Comentario, acabo un chismoso. Todo, siempre empieza así. Siempre empieza por esto no mata, esto no hace daño, esto tú controlas. Pruébalo, experimentalo. No señor, no tengo nada que experimentar y menos lo que sea malo. Así es. Para mí lo que está bien es lo que dice Dios. Para mí lo que está bien es los valores que me han transmitido mis padres, mis pastores, la palabra de Dios, los ejemplos que tengo en personas beneficiosas para sí y para la comunidad. Muchos ejemplos de personas virtuosas que pueden inspirar y motivar nuestra vida. Y muchas veces a los chavales, juventud que fracasa, es porque no tienen cerca referentes. No tienen referentes cerca. Y muchas veces los referentes que tienen los muchachos son los que proyectan los medios de comunicación y la sociedad en general. Son personas que no tienen, que son de dudosos morales y de escasos principios. Y esto es muy triste. Pero la iglesia del Señor está para eso. La iglesia del Señor no solo está para rescatar a las personas que han naufragado ya y que están ahí, que le queda un cuarto de hora de vida. ¿Verdad? La iglesia del Señor también está como una luz. También estamos para motivar, para generar en los muchachos el deseo de hacer las cosas bien y de sembrar bien, para que experimenten lo bueno y no lo malo. En el versículo 6 tenemos tres cosas que no proceden de Dios, según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No vamos a ir a Primera de Juan porque estamos estudiando Génesis y Primera de Juan está al final, eso ya es, vamos, seamos ya expertos, ¿no? Pero tres cosas aparecen aquí, atención. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el deseo de la carne. Deseó comerlo. Pero atención, no es hambre, ¿eh? Si fuera hambre no diría, yo no le llamaría el deseo de la carne. Es comer una necesidad fisiológica. Necesitamos obtener nutrientes y energía para seguir viviendo y para nuestra labor y nuestra actividad. El no es hambre ni apetito, es deseo comer eso. Ahí está el deseo de la carne. Porque que un esposo desea a su esposa, eso no está mal. Que una esposa desea a su esposo, eso está dentro de lo correcto. Que alguien desee a la mujer o el marido del prójimo, eso es lo que está mal. Esa es los deseos de la carne. ¿De acuerdo? Tenemos necesidades muy legítimas, pero que debemos suplir para nuestras necesidades dentro del orden establecido por Dios. Desear comer no era lo malo, podía comer cualquier otra fruta. Deseó comer esa. Ahí están los deseos de la carne. Que era agradable a los ojos. Ahí tiene el deseo de los ojos. La publicidad cuánto daño hace. No lo saben bien ellos. Ellos quieren vendernos la mercancía y bueno, es legítimo que vendan su mercancía, pero cuánto incitan, estimulan y motivan el deseo de los ojos. A mí personalmente me parece un buen ejercicio
la austeridad. La austeridad como modo de autorregulación. No, yo no le voy a imponer a mi esposa la austeridad. Yo me la voy a imponer a mí. Y trato de darle a mis hijos ejemplos a través de la austeridad. La semana anterior decía el pastor, tengo un cochecito que me lleva y me trae y no anhelo, ¿verdad, hermano pastor? Y que puede comprarse otro, pues seguramente. Pero eso es un ejercicio de austeridad. Pues ¿cómo pueden sentirse tan dueños de nosotros los publicistas? Y esto no es... Van a reconocer la marca. Yo no la voy a decir la marca, pero usted la va a reconocer. Pero que no tengo nada en contra de esa marca. Es un ejemplo. Saca el codito así por la ventana y dice, ¿te gusta conducir? ¿Entiendes? Y ya está generando un deseo. Lo ve y dice, es el que yo quiero. Y estamos siendo bombardeados. Miremos a donde miremos, hay algún reclamo publicitario tratando de estimular el deseo en nosotros. A mí me parece que la austeridad practicada como autorregulación, una cosa muy personal de cada uno. Pues yo no voy a decir, a mí no me va a decir, hermano, me compro otro zapato, no me lo compro. A mí no me pregunte, yo qué sé. Tú sabrás lo que hace, lo que no. Pero yo sí voy a autorregularme. Voy a tratar de controlar mis impulsos. Me voy a preguntar por qué me quiero comprar esto. Si es el momento, en qué prioridad está, cuánto es de urgente. Y voy a controlarlo. A veces simplemente no me lo compro, sino voy a esperar al final de mes. Y cuando haga balance de lo que ha sido el mes, entonces digo, pues mira, pues sí. No lo sé, bueno, cada cual lo haga como en su sabiduría. Y a veces también es bueno hablarlo en la familia. Cada vez se habla menos en la familia. Comer junto a la familia tiene una ventaja que hay un momento, por lo menos al día, que se puede hablar algo, compartir, transmitir algo. Me encantaría comprarme un traje nuevo, ¿cómo lo ve la familia? Pues mira, sí, no, pues tiene 18.000 trajes, ¿para qué quiere otro más? No, es que no tengo ninguno verde fosforito con lunares. Estarás lindísimo con eso. No sé, es que lo he visto en un anuncio y me ha entusiasmado. Bueno, el deseo de los ojos, y atención, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La vanagloria de la vida. Árbol codiciable para alcanzar la vanagloria de la vida. Viene la consumación. Capítulo 3, versículo 6, la segunda parte. Tomó del fruto, comió y lo dio a su marido. La consumación. Y entonces vienen los resultados, que están desde el versículo 7 al 24. Rápidamente les voy a decir. Aquí hay un cambio, el pecado va a hacer varias cosas dañinas, pero una de ellas que es muy evidente en estos versículos siguientes es el cambio en la psique, en el alma y en la mente. Se va a tronchar, se va a transformar. Va a ser terrible los cambios y se van a ver isofactos. Después se va a desarrollar y se va a multiplicar en la humanidad, ¿no? Pero se ve aquí ya isofactos, los cambios que produce el pecado. Versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Pues mira, se cumplió, les fueron abiertos los ojos. ¿Y qué vieron? ¿Que eran dioses? No, atención, mira lo que vieron. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué tenemos ahí? Sentimiento de culpabilidad. Sentimiento de culpabilidad. ¡Ay, estoy desnudo! Fíjate el cambio en la mente. Hay algo de mí que es indigno, que no debe ser expuesto y que debe ser tapado. Claro, usted me dirá, pero hermano, la Biblia dice más adelante que hay una forma de vestir apropiada para el creyente.
Sí, pero no es por causa de ti. Es por causa de los otros. O sea, de quien mira. Es para no hacer tropezar. Claro, porque nos podemos convertir sin querer. Por eso Pablo dice, no, que vuestros cuerpos no sean instrumentos de iniquidad. Porque si va alguien desnudo, puede ser una herramienta, un instrumento para inducir a la tentación a otros. Entonces, que la Biblia nos hable al cristiano que debe vestir de una manera honesta y prudente, es simplemente para cuidar de los demás. Porque Dios nos creó desnudos. Dios nos creó sin ropa. Y el hombre no se avergonzaba. El ser humano no se avergonzaba. ¿Por qué? Porque no era indigno. No hay nada indigno en realidad en nuestros cuerpos. Nos tapamos o nos vestimos por amor a las otras personas. Nos tapamos y nos vestimos por amor y fidelidad hacia nuestra pareja. Pero no porque sea algo indigno nuestro cuerpo en sí. Esto es importante saberlo. Culpabilidad, baja autoestima y autojustificación, que es la base de todas las religiones humanas. Ellos cosieron unos delantales con lo que tapar aquello de lo que se avergonzaban. Entonces es como ocultarlo, como que no existe. Entonces, las religiones humanas me refiero a las que inventa el hombre, las que sean. Son buenas en el sentido que reconocen una indignidad en el hombre y pueden ser hasta cierto punto positivas para vivir en comunidad, en cuanto que cada uno tapa para que no sea expuesto a otro, pero es una obra hecha por el hombre con la que manifestarse digno, manteniendo una conciencia de indignidad. Voy a decírselo de otra forma. Las religiones humanas tienen que ver con tapa esto, no haga lo otro, no vaya aquí, oculta lo otro, niega aquello. ¿Vale? Y dice San Pablo que estas cosas tienen cierta reputación, pero no tienen ningún fruto en cuanto a los apetitos de la carne. No soluciona el problema porque no soluciona el sentido de indignidad ni la atracción, la tendencia hacia lo malo. Las religiones son un buen medio para aparentar, para calmar la conciencia, para protegerme a mí de mí mismo, de mi mal concepto. Las religiones son un placebo que anula ciertos síntomas del pecado del hombre, pero no lo resuelve. Es verdad eso. Al final es un problemón. Yo digo una frase que algunos hermanos se echan para atrás, pero después cuando la piensan un poco me dicen, bueno, pues sí. Esta es mi frase, una de mis frases, ¿no? Los borrachos están en la taberna, los hipócritas están en la iglesia. No me digan, no, es que no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita. ¿Y dónde quiere que esté el hipócrita? Los hipócritas tienen que estar en algún sitio donde sus hojas de delantal le cubran. Un fariseo, yo diezmo todo y hago 2 ayunos semanales. Dios mío, es un otro fenómeno de santidad pura. Y dice el Señor, hablaba consigo mismo, su Dios era él. Yo soy bueno, sí, eres buenísimo. Gracias, Señor. De nada. Sus delantales, yo hago esto, yo hago lo otro, pues yo soy muy bueno. Voy a dar solo una pequeña aplicación que la podéis ver en casa, pero por favor manejarla con cuidado para no dañar a nuestros familiares. Pero a lo mejor te sientes identificado. Hay expresiones como, aquí lo tengo que hacer yo todo, aquí no tengo ayuda de nada, nadie mira por nada, yo estoy solo para todo, y puede que objetivamente tenga parte de razón en su queja. Pero detrás hay escondida una baja autoestima que necesita ser alimentada, diciéndole a los demás lo bueno que son ellos. exactamente
Por contraste a lo malo que sois vosotros. Cuidado, porque los otros también tienen el mismo problema de autoestima y entonces hemos empezado a apedrear unos a otros. Delantales de obra humana para tapar esto, no. Como pastor a mí me toca muchas veces y yo tengo que tratarlo con paciencia y tranquilidad, pero vienen hermanos a contarte los sueños que tienen de Dios, lo que han leído en la Biblia, lo que han hecho, lo que el Señor ha tratado, y detrás de todo esto hay un delantal donde está diciendo: pastor, yo me veo indigno ahora mismo, pero me pongo esto y me miro al espejo y no veo mi indignidad. Quiero que tú también me reconozcas esta obra con la que me he vestido. Y tengo que tener paciencia en lo que la persona, porque todos hemos pasado de alguna manera por ahí. Pero creo que la mejor terapia no es arrancárselo. ¿Sabe cuál es la mejor terapia? La que hizo el Señor. Que le escribió. Entonces, cuando el hermano no tenga que taparse, vestirse, camuflarse, porque se siente en paz, que no va a recibir de nuestra parte acusación alguna, ni menosprecio, ni exclusión, sino que le vamos a tratar con el mismo cariño y el mismo respeto que antes. Entonces las personas empiezan a quitarse las caretas y empiezan a dejar de fingir, empiezan a manifestarse con naturalidad, porque ¿cuál es el problema de esto? Que es una ley espiritual. El que encubre el pecado no prospera. O sea, no puede salir de él. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto no es que yo vi con un cartel que ponga he pecado esta tarde, no. Eso no es. Pero sí estoy dispuesto a admitir que he pecado cuando llega el momento. Cuando admito mi error es el primer paso para poder salir de él. ¿Verdad que sí? Sí. Claro. Encubriendo no se prospera. ¿Qué más hay? Versículo 8. Hay miedo a la voz de Dios, miedo a la palabra de Dios. Yo no podía saber por qué cuando yo empecé a predicar, yo tenía 22 años por ahí, 23, ahora tengo 25. No ha colado, no ha colado. Si me hubiera visto con mi peluca, a lo mejor. Bueno, cuando empecé a predicar, yo me di cuenta que había gente hostil hacia mí, sin yo haberle hecho nada. Luego me di cuenta o empecé a relacionarlo que era por causa de la predicación. Luego intenté pulirme un poco y no ser tan agresivo, tan agreste, tan cortante, intenté modelar mi forma, pero seguía pasando lo mismo, más o menos, ¿no? Y ya dije, no, es que hay gente que no sé qué les pasa con la Biblia. Pero su hostilidad es miedo. Lo has pillado, has llegado a predicar, ahora no se puede levantar, se pueden ir, te tienen que aguantar. Y se están sintiendo confrontados, acusados. Tienen miedo de la palabra de Dios. Y yo me espanto cómo hay masas, muchedumbres, que van en pos de predicadores que tienen una habilidad tremenda. ¿Cuál es su don? Decir muchas cosas sin comunicar nada. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede decir tanto y no decir nada? Hay un montón de personas que tienen miedo de la palabra de Dios. Y se debe a lo que hace el pecado en las personas. Oí tu voz y me escondí. Temor de la presencia de Dios. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia. Esconderse de la presencia de Dios. No doy pistas, no doy muchas pistas, pero hay formas de cristianismo que tienen miedo de la presencia de Dios. Incluso hay un señor muy afamado que escribe un libro donde considera todo el movimiento pentecostal o carismático algo malo.
Voy a dar más pistas porque para saber quién es. Como la considera adoración falsa, y cuando no lo atribuyen directamente al demonio, con lo peligroso que resulta para sus almas, porque tienen miedo de la presencia de Dios, tienen miedo de lo que no pueden controlar, tienen miedo que Dios se manifieste para su pueblo. ¿Miedo a qué, oiga? Miedo a la presencia de Dios. Esto es muy triste. Esto es muy triste. Más consecuencias que pasa en la psique humana. Proyección. Versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste. O sea, aquí hay dos culpables. Uno, la mujer. Y otro, tú que me diste la mujer. La mujer que me diste. Proyección. Proyectamos nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestra frustración a otros. Esto es producto del pecado. Un daño que el pecado hace. No admite, hay personas que tienen tolerancia cero a la frustración y todo su esfuerzo mental es buscar algún culpable, algún responsable de su tensión, de su frustración, de su amargura. Y yo estoy enojado, yo creo en la profecía y creo en el don de profecía y creo que hay gente que tiene palabra de Dios profética, yo solo creo, pero estoy enojado profundamente con un sector que profesa el profetismo. Falsos profetas, amén. Esa es la palabra. Porque en vez de ayudar a los hermanos, potencian, a lo mejor lo hacen sin darse cuenta, pero están potenciando la proyección. Están potenciando en la autojustificación, la proyección, en poner culpable al diablo, a mi mamá que no me quiso cuando nací, a no sé quién, a la esposa que no, esta no es la de Dios para ti, es... Ay. Pero por favor, levanten la mano, por favor. Matrimonios, no vale los que lleven una semana, matrimonios que llevando más de una semana han tenido alguna discusión. Los demás se ve que llevan una semana. A ver qué me dio. Hermano mío, cuando no se equivoca mi pareja, me equivoco yo. Cuando no se equivoca ella, yo la malentiendo. Tienen punto egoísta ella, lo he tenido yo. Entonces conflictos en la convivencia van a surgir, pero es el amor, la honestidad, el razonar, el diálogo, lo que lleva toda su causa y vamos madurando, vamos mejorando. Nos vamos compenetrando cada vez más. Vamos siendo más sufridos, o sea, más capaces de soportar lo de otro y también nos vamos haciendo menos agresivos, menos, ¿verdad? Nos va mejorando la convivencia en el matrimonio. Pero si yo parto desde una idea, que hay una predestinación, que había una esposa para mí y que la tenía que buscar en el Tíbet o no sé dónde. Tú imagínate que ahora la esposa que tenía Dios a mí estaba en el Perú. ¿Y yo cómo voy al Perú, señor? Si no tengo dinero ni para ir a Coria. Proyecto misionero, vamos al presupuesto a Coria. No me llega para... Se queda la esposa mía allí en el Perú. ¿Me casaré con otro y me irá mal y a ella le irá mal? No, yo no creo en eso. Yo creo lo que leo, en la Biblia leo con tal que sea en el Señor. Yo entiendo que hay un mandamiento, una obligación, un consejo, tómalo como quieras, de parte del Espíritu Santo, que es, nos casamos en el Señor. Entonces, claro, luego habrá que, los novios se tendrán que conocer, compartir, ver si tienen las mismas inquietudes, pensamientos, y hay una cierta afinidad.
Porque si uno no quiere tener hijos y otro quiere tener 5 hijos, imagínate el problema. Si a esto le añade que uno le gusta ir a la iglesia, a todo y participar, y otro dice, no, yo voy a la iglesia los domingos y si no hay fútbol. Entonces tú verás, eso va a ser un problema. Entonces, pero eso es cosa de ellos. Porque si no, el daño es terrible. Esta no es la mujer que había de Dios para ti, por eso tropieza. Este no es el hombre de Dios para ti, por eso tropieza. Yo no creo en eso. Y la experiencia que yo he visto, mi experiencia, es que es dañino esto. Discúlpeme, yo no voy a negar que en un caso excepcional pues puede haber una revelación de algo de, pues mira, Dios... Vale, sí, pero caso excepcional, no como una doctrina o como costumbre o como una norma, una pauta. Porque si no, los fracasos que vendrán en la convivencia serán porque nos idealizaremos. Si está la esposa que Dios me dio, pues aquí no tiene que tener ni un fallo, tiene que ser perfecta. Si este es el esposo que Dios me dio, tiene que ser magnífico. No es así. La proyección, la mujer que me diste. Consecuencias para la mujer. Consecuencias del pecado, esto es para, en general, para el ser humano. Pero hay unas consecuencias del pecado que son exclusivas para la mujer y otras para el hombre. Verán. Aflicción. Versículo 16, aflicción en lo relacionado a la maternidad. No, estamos todavía ahí. Ah, no, sí, perdón. Estamos en resultado. Esta sí es la que me dio Dios. Aflicción. ¿Cuánto padecen las hermanas, verdad? ¿Cuánto padece la mujer? ¿Verdad? Por todo lo que es relacionado a la maternidad. Desde que pasa de niña a mujer, ya empiezan trastornos, y conflictos, y problemas, y dolor, y complicaciones, ¿verdad? Bueno, pues esto es lamentablemente uno de los resultados. A lo mejor digo una cosa ahora que le va a chocar a alguno, en el sentido de decir, uy, nunca la había visto así. Voy a leer el versículo 16 de Génesis 3. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Atención a esto. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Primero, como no podemos ni debemos atribuirle a Dios ningún mal, y esto es malo, porque esto es malo, lo vuelvo a leer, dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Nosotros no sabemos mucha Biblia, llevamos 3 capítulos, pero ya sabemos algo. ¿Fue creado el ser humano para ser vasallo? No. Entonces, esto es malo. Alguien vasallo de otro alguien es malo. No lo podemos atribuir a la voluntad de Dios. Entonces, estamos oyendo a Dios decir las consecuencias. O sea, esto es triste, ¿no? Es como irónico. Querías ser una diosa. Tú querías ser una diosa cuando tú hablaste con la serpiente. Será una diosa. Mira lo que te va a pasar. Mira lo que te va a pasar. Tu marido impondrá su deseo al tuyo y se va a convertir en un señor. Tendrá cierta actitud tiránica. ¿Esto es la voluntad de Dios? No. Esto es una consecuencia. Como no es la voluntad de Dios que te esconda ante la palabra, ni que tengamos más autoestima, ni que proyectemos nuestra frustración o fracaso en otros, nada de esto es la voluntad de Dios. Esto es resultado del pecado. El pecado hace daño. El pecado no es que somos 4 santurrones que decimos, eso no lo hacemos porque es pecado.
Que no, que el pecado daña, el pecado destroza, el pecado aniquila, destruye, arrasa. Te cambia por dentro, te destroza la mente, las emociones, la familia, la sociedad. Nuestra sociedad está enferma y no lo va a solucionar ningún partido político. El pecado destruye todo, aniquila todo. Es trágico. Quería ser una diosa. Aquel que te vio y dijo, eres carne de mi carne y hueso de mi hueso, ya no va a sentir eso por ti. Por eso yo le aconsejo a la muchachita, no se me case con hombres que no son creyentes, porque esto en el hombre no creyente terrorífico. No lo puede dominar, no lo puede controlar. Y no es que esto sea que el hombre es más malo que la mujer, no, esto es una cuestión lógica pura. En un conflicto cada uno usa sus armas, y como el hombre es físicamente más poderoso que la mujer, pues se lleva al terreno de la violencia cualquier pleito. Claro, porque también hay mujeres que miden un 85, 90 atletas, y a veces se columpia cualquier varón. Yo conozco una mujer, no voy a decir nombre, vaya a ser que... porque seguramente que la conoceréis. En el colegio, cuando un niño se pusiera tonto, la reaba. Si la ve ahora ya digo, yo no lo diría. Pero, ¿sabes qué? Porque hay mujeres que están poderosas físicamente. Pero lo habitual, lo usual es que el hombre pues físicamente sea más poderoso y sea más tendente a la agresividad, a la musculatura, a la estructura ósea, muchas cosas lo hacen al hombre más dotado para un enfrentamiento físico. Y esto es un resultado del pecado, el egoísmo. Quererse imponer sobre otro y quererse señorear no es de la naturaleza que Dios creó, es del pecado. Es la distorsión que provoca el pecado. Pero, ¿cuál es, en mi opinión, el error grave que comete la sociedad? Satanizar al hombre como si la violencia procediera solo del hombre. Hay muchas formas de violencia. Hay muchas formas de dañar a otro. El origen de la violencia y del mal está en el pecado. Pero, como el pecado ellos no lo quieren ver ni reconocer. Y el pecado es una cosa... pues sigan. Como sacan a Dios de las instituciones, ridiculizan a todo el que habla de Dios y cree en Dios, bueno, pues así no va. No van a erradicar la violencia poniendo más castigo. Yo no digo que no se castigue, que se castigue. Que se castigue. Que haya cometido un delito, está en las leyes que se castigue, que se aplique. Yo no digo eso. Digo que la solución es tratar con la raíz, que es el pecado que domina a los hombres. Son consecuencias. El varón será egoísta y va a hacer valer su poderío y te va a someter. Esto es lo que te pasa, hija mía. No será virtuoso, tú serás una diosa. Mira. El pecado es altamente engañoso. Versículo 17. Ya voy terminando. Versículo 17. Al hombre, por cuanto obedeciste, atención, obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol. Primero, antes de darle al hombre, decirle sus consecuencias, le dice el origen, cuál es su error. Obedeciste a tu mujer. El tentador pudo de alguna manera generar en ella, porque la conversación fue con ella, un deseo de los deseos de los ojos, los deseos de la carne para la gloria de la vida, ¿vale? Eso ahora está en todos los seres humanos ahora. Pero en ese momento surgió en ella. Él no pecó por esto. Él no pecó por el deseo de los ojos, el deseo de la carne o la vanagloria de la vida. Él pecó por esa pasión que tenía por su esposa.
por cuanto obedeciste. Me parece que la violencia nunca es solución, nunca. Y eso se lo enseño yo a mis hijos, hasta en la escuela. La violencia no es ninguna alternativa, ni salida, ni remedio, ni estado nunca justificado. Pero el pecado que genera la violencia física en algunos, genera otro tipo de abuso en otros. Porque también hay hombres que humillan, que ridiculizan a su mujer, ¿verdad? Y lo vemos mal porque está mal. Algún día la sociedad se dará cuenta que lo que está bien o lo que está mal son los hechos y los actos, independientemente de quién procedan. Porque les parece una cosa horrible que alguien diga que los blancos, o que los negros, o que los orientales son más malos, más buenos que los demás, les parece una cosa horrible, pero a nadie le parece horrible que se esté transmitiendo a la sociedad que los hombres son más malos que las mujeres. Y esto no es cierto. Obedeciste a la mujer. Ahora voy a dar un mensaje que es para ya gente que ha leído la Biblia y que ya tiene madurez. Porque el discurso que hay en el mundo a nivel político, pues se ha tragado todo, como un agujero negro, se ha tragado todo, ya no hay capacidad para tener otra opinión. En la palabra del Señor dice, y establece San Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, se lo anota y lo lee tranquilo en casa, una línea de autoridad. De esa línea de autoridad se desprende que en la máxima autoridad está Dios, después está Jesucristo, después está el varón, después está la mujer. Y los animales obviamente quedarán debajo. Y el diablo se sobreentiende que debe estar fuera. Si hacemos una comparación entre Corintios y Génesis, lo vemos así. Quedará en la línea de autoridad Dios a la cabeza, Cristo, el varón, la mujer, los animales y el diablo fuera. Mira lo que hizo el pecado. Le dio la vuelta a todo. El diablo convenció a la mujer, la adoctrinó y la llevó por donde él quiso. La mujer le dio al marido y el marido la obedeció a ella. Pero ¿a quién usó el diablo? Al animal. Entonces el diablo usó a un mediador que es el animal. El animal convence a la mujer y la mujer convence al marido y Dios fuera. Y Dios fuera. Hasta que vino el soberano y dice, esto no puede ser así. Esto no está mal. Y le dio otra vez la vuelta. Y le dio otra vez la vuelta y a la serpiente la puso debajo de todos los animales. Ahora tú te arrastras. Tenía patitas. Sí. Y ahora se arrastra. Porque el que quiere enaltecerse será humillado. Esto es así. Voy a leer en un medio minuto 1 Corintios capítulo 11 versículo 2. No me lo busque porque voy a terminar, pero usted lo anota y lo lee. Os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y las consecuencias para el varón se las digo rápidamente. La tierra será maldita, o sea, inhóspita. La tierra ahora es dura y difícil. Producirá cardos y espinos, o sea, adversidad y frustración. Tendrá que trabajar solo para que no aparezca lo malo. Con el sudor de tu rostro, el trabajo y dedicación serán imprescindibles. A partir de ahí no espere ninguna cosa porque la bendición directa de Dios te la dé. No lo espere.
porque el hombre hasta que seamos transformados depende ahora no solo de la bendición, también depende de su trabajo. Por eso podrá haber iglesias que funcionan, iglesias que no funcionan, altares que están en gloria y altares que no, porque las congregaciones y los altares que están encendidos hay un trabajo. Entonces pues se ve en Levítico, la lámpara que no se apague, las despabiladeras, las brasas hay que quitarlas, hay que encender fuego, hay que limar, hay que hacer esto, hay que lavarlo, hay un trabajo. Altares abandonados, porque ni los sacerdotes, ni el pueblo, ni nadie lo atiende, no tienen gloria ni bendición, por mucho que esperen una profecía o esperen. Hay que trabajar. No solo depende del designio de Dios, porque el designio de Dios es bueno para todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. La diferencia la está marcando dos cosas: la fe y el trabajo de ellos. ¿Vale? Entonces, esto es un principio. Dios no va a hacer acepción de personas. El que no trabaja no va a comer. El que no trabaja no tiene remuneración. Trabajo y dedicación. Porque además hay que contrarrestar los cardos y los espinos. La lluvia es una bendición de Dios para fertilizar la tierra, pero también favorece el espino y el cardo. Entonces hay que estar permanentemente quitándolo, arrancándolo, cuidando la tierra. Hará un trabajo añadido. Antes no producía cardo ni espino y no había que hacer el trabajo de quitarlo, porque está velando, vigilando, quitando. Esto es un principio espiritual. Ahora él dice: polvo eres y al polvo volverás. La mortalidad. Y ahora atención, porque el cambio en la mente otra vez del hombre. Miró a su mujer y cuando la vio la primera vez le dijo: yo soy varón, tú eres varona, porque tú eres yo, tú eres mi otro yo, tú eres carne de mis carnes y hueso de mis huesos, tú eres mi otro yo. Esto es lo que siente el hombre cristiano, porque el Espíritu de Dios en Cristo Jesús nos hace sentir eso, hace otra cosa. Pero este hombre ahora mismo ha sido transformado por el pecado y ahora la mira y ya no le dice varón, ahora le dice: ahora te voy a llamar Eva, que significa la madre de los hijos. O sea, ya no es mi esposa, ya no es mi otro yo, ahora es la madre de mis hijos. Ahí hay una diferencia, ¿eh? Una diferencia del concepto que se tiene de la mujer. No se me case la hermana con hombres que no sean cristianos convertidos, porque es un problema gordo. Lo expulsó del huerto, atención, y puso 2 querubines con una espada. Nunca había una espada en la creación, no había una espada, ahora aparece la espada. La espada para impedirle el acceso en ese estado a un árbol que sustentaba la vida de manera indeterminada. Voy a terminar con promesa de la bendición. Le diría: este hombre se va a saltar el versículo 15. Por favor, léalo rápidamente el versículo 15, Génesis 3. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú la herirás en la cabeza. Esto es una profecía de Cristo, la primera promesa mesiánica. Porque ¿dónde estaba Dios en toda la caída? Dios estaba en algún sitio. Salió para dar una promesa. Venciste a la humanidad, pero vendrá un hombre descendiente de una mujer, no descendiente de un hombre descendiente de mujer, te destruirá completamente. O sea, como si Dios le dice al diablo: no te voy a matar yo. A estos hombres que tú has hundido ahora mismo, tú los has hundido en la perdición, uno de ellos, viniendo desde abajo, hecho semejante a ellos en todo, te va a hacer una herida mortal y definitiva, pero tú le vas a hacer una herida muy dolorosa, porque una herida en el pie, hermano mío, muy dolorosa y tarda mucho en curar. Entonces, es una forma poética de decir: le harás mucho daño, provocarás gran dolor, pero la herida que te va a producir un hombre va a ser definitiva y mortal para ti. Pensá que el diablo a partir de ahí va a tener los ojos abiertos a todo varón que nazca, porque no sabe cuál de ellos será. Esto hay que seguirle la pista ya a toda la Biblia. Y misericordia divina. Terminamos diciendo que Dios mató
a los dos primeros animales para despojarlos y cubrir a los seres humanos. ¿Has visto alguna vez un crucificado en una pintura? Siempre los artistas, por decoro, le ponen alguna cosita, ¿verdad? Algún trapito, una cosita. Jesucristo murió completamente desnudo. Murió avergonzado, despojado, humillado. Le arrancaron la ropa de su cuerpo. Como Dios desolló a aquellos animales. ¿Te imaginas al hombre que nunca había visto la muerte? Adán y Eva nunca habían visto la muerte. Y ahora ver dos animales desollados, esto es terrible. Lleva un niñito, tú llevas un niñito y llévalo al matadero y verás el trauma que coge así de pronto. Ellos no habían visto nunca la muerte cruenta. Ahora la estaban viendo. Para que tú seas cubierto de tu vergüenza, tendré que matar a alguien y despojarlo de su cubierta para tapar tu vergüenza. Esto es una profecía de Jesucristo. Oremos.